Bienvenidos a una nueva sesión de Facebook Live. Un saludo a todas las personas en Latinoamérica, mi gente que me sigue. Realmente estoy muy contento porque la comunidad, cada día crece más. Así que mandarles un fuerte abrazo a todas las personas, todas. Siempre me dicen que yo por qué no saludo a uno u a otro país. A todos siempre los saludo, a todos siempre les mando un gran abrazo y espero pues que participen hoy, participen siempre en esta comunidad de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Y de paso entonces aprovecho para decirles que nos sigan en mi canal de YouTube. Bueno, Diego Rodríguez ya está conectado, dice hola mi estimado, hola Diego, un abrazo. Comentarles entonces nuestras redes sociales, canal de YouTube Escuela Internacional de Formación Jurídica, así se llama, Escuela Internacional de Formación Jurídica. Ahí van a encontrar todos los videos que se han hecho desde enero hasta el día de hoy, que son alrededor de 35, y por supuesto cada vez que yo suba uno les va a llegar la notificación. Lo mismo pasa con la fanpage de Escuela Internacional de Formación Jurídica, ahí voy a subir información. ¿Qué más comentarles? Bueno, comentarles también, Valeria Ramírez dice aquí estoy. Bueno, Valeria, muchas gracias, un abrazo, gracias por tu conexión. Comentarles que tengo 2 cursos disponibles, los estoy ya culminando, digamos, en edición. El primero es el relacionado con cómo hacer una firma de abogados, cómo crear tu propia firma de abogados. Es un curso que será totalmente virtual. Lo tendremos yo creo que en eso de una semana o algo así. Estamos terminando edición y dentro de poco, no, de hecho ya el 18 de agosto de este año, de 9 de la mañana a 12 de la tarde, haré un taller presencial de cómo crear o cómo construir una demanda y una contestación de demanda. Una demanda y una contestación de demanda. Vuelvo y repito, 18 de agosto, es decir, en 18 días, será un sábado. Nos veremos acá en Bogotá para hacer un taller de las 9 de la mañana a las 12 p.m., es decir, 3 horitas o hasta la 1 tal vez, relacionado con cómo construir nuestra demanda o nuestra contestación de la demanda. Ahí vamos a hablar de cómo se construyen los hechos, cómo se construye el problema jurídico, cómo se construye, por supuesto, los argumentos, qué secuencia deberían tener los argumentos, etc. Vamos a darle una visión a este tema porque muchas personas me han preguntado cómo hacer una contestación de demanda, cómo hacer una demanda, cómo construirla. Bueno, vamos a hablar de eso. Tiene un costo de 50,000 pesos. Se entregará certificado de asistencia y bueno, lo haremos por supuesto pues en un espacio en donde habrá video, BIN y demás. Así que ya saben, invitadísimos, 18 de agosto de las 9 de la mañana a las 12 de la tarde o a la 1 de la tarde. El evento costará 50,000 pesos colombianos, ¿listo? Para las personas que por algún motivo quieran asistir y que no están en Colombia, podríamos mirar una forma de que ustedes asistan de forma virtual, también pues pagando un dinero menor, que es, 50,000 pesos en dólares sería, no sé, como casi $17, así que por un precio menor por supuesto podrán asistir y también obtener el certificado. Entremos en materia. ¿Qué hacer si el perjuicio está probado pero su valor no? Para poder llegar a la conclusión me parece pertinente primero abordar qué es la responsabilidad patrimonial. Porque, ojo, este tema tiene que ver con la responsabilidad patrimonial. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad consistente en la reparación de perjuicios. Y en el marco de la reparación de perjuicios, la pregunta es, ¿qué hago si el perjuicio está probado, pero no así su valor? ¿Me tendrían que despachar de forma desfavorable las pretensiones o qué solución debería haber? O más bien, ¿hay una solución alternativa a despachar de forma desfavorable las pretensiones? Para eso primero tenemos que hablar de qué es la responsabilidad, primer punto a abordar. Segundo, cuáles son los principios que sustentan la responsabilidad patrimonial. Tercero, como punto final vamos precisamente a establecer cuáles son los mecanismos para darle respuesta a la pregunta que estamos abordando. ¿Listo? Entonces, el primer punto es ¿qué es la responsabilidad patrimonial?
Y esta definición que voy a dar aplica tanto para la responsabilidad del Estado como para la responsabilidad privada. La responsabilidad patrimonial no es otra cosa que la obligación que surge en cabeza del demandado consistente en reparar los daños injustificadamente causados a la víctima. Vuelvo y repito, es la obligación que nace en cabeza del demandado consistente en reparar los daños injustificadamente causados a la víctima. La palabra injustificadamente es muy importante. Ese calificativo es determinante porque hay daños que son justos y que siendo justos no deberán ser indemnizados. O dicho de otra forma, siendo daños, los mismos resultan justos y por lo tanto no habrá obligación en cabeza del demandado de reparar los perjuicios. Ya sabemos qué es entonces la indemnización, perdón, la responsabilidad del Estado. Como segundo punto, que acá lo acabo de adicionar, acá en vivo, improvisando un poco, el segundo punto creo que sería establecer cuáles son los elementos de la responsabilidad patrimonial, para efectos de entender, es decir, cuando hablamos de que la responsabilidad patrimonial del Estado es una obligación que surge en cabeza de alguien consistente en reparar unos daños, la pregunta es ¿cómo nace esa obligación? Esa obligación nace, y acaba el segundo punto, con base en el surgimiento de tres elementos. Primero el daño, segundo la imputación y tercero el fundamento. El daño responde entonces rápidamente a las preguntas, responde a la pregunta de cuáles son las consecuencias que en el patrimonio de la víctima surgen como consecuencia, valga la redundancia, del daño causado o del hecho dañino. En el segundo elemento, en el segundo escalón, que se denomina imputación, vamos a establecer primero cuál es la causa jurídicamente relevante. Segundo, vamos a establecer si la causa jurídicamente relevante tiene nexo con el servicio, ya sea si estamos hablando de empresas o del Estado, es decir, tanto de responsabilidad privada como de responsabilidad privada. Y finalmente vamos a hablar de si el daño es directo. Vamos a hablar de si el daño es directo y por supuesto acá también podemos adicionar un punto y es a quién vamos a demandar. Entonces, estas preguntas que acabo de mencionar son las que vamos a absolver en el segundo elemento, que es, digamos, la imputación. Y el tercero es el fundamento. Y el fundamento corresponde a la pregunta de cuáles son los elementos, cuáles son los argumentos jurídicamente que nos van a permitir decir esta o esta persona son responsables. Entonces, hasta acá que hemos dicho, hemos definido la responsabilidad. Segundo, hemos dicho cuáles son los elementos que hacen surgir esa responsabilidad, que son daño, imputación y fundamento, y ya dijimos a qué responde cada uno de ellos. Como tercer punto, vamos a hablar de cuáles son los principios de la responsabilidad. Y estos principios de la responsabilidad son importantes en tanto nos van a permitir dar un primer paso a la respuesta de la pregunta que nos ha convocado a este Facebook Live. Entonces, el primer principio, y esto quiero decir antes de continuar, que los principios que voy a mencionar sirven tanto para responsabilidad contractual como extracontractual y para responsabilidad pública como privada. Los principios entonces que sustentan la responsabilidad patrimonial es entonces primero que el daño debe ser reparado de forma integral. El daño debe ser reparado de forma integral. ¿Y qué implica que el daño deba ser reparado de forma integral? Implica entonces que el daño, o mejor, que el demandado deberá desplegar todos los mecanismos para que todos los daños causados sean reparados, para que todos los daños causados sean reparados. Eso implica entonces que el demandado no deberá hacer más, pero tampoco menos. Es decir, la medida del daño es el daño mismo, es el valor del daño. Por lo tanto, si el daño vale 100 pesos, entonces el demandado deberá pagar 100 pesos. No deberá pagar ni 999 ni 101 pesos, porque si paga 101 pesos se está enriqueciendo injustificadamente y si se está pagando 999, por supuesto, pues se está pagando mucho menos y en ambos casos el daño no estaría integralmente reparado. Así que la integralidad del daño o de la reparación del daño hace referencia a que tenemos que pagar todo el daño, ni menos ni más. Eso en cuanto al primer principio. El segundo principio es que es la víctima la que determina el contenido de la reparación. Entonces,
cuando hablamos de que la víctima es quien debe de establecer el contenido de la reparación, hacemos referencia a que es la víctima la que debe decir cómo la deben indemnizar y con qué. Es la víctima la que debe decir, mire, yo me siento cómodo con que me reparen de la siguiente y de la siguiente forma. Hay personas, por ejemplo, que han sufrido daños cuya reparación podría darse de forma económica, es decir, en dinero, pero que, por ejemplo, ellas no quieren dinero, sino lo que quieren es disculpas. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las personas que han sido lesionadas mediando violación de derechos humanos, violación grave de derechos humanos, como por ejemplo desaparición forzada, desplazamiento forzado, etc. Entonces son personas que dicen, mire, realmente a mí el dinero no me importa, seguramente en algún momento importará, pero para ellos lo primordial es una disculpa. Entonces fíjense que es la víctima la que debe decir, oiga, yo quiero que me reparen de tal forma. ¿Por qué es importante este principio? Porque, por ejemplo, como litigantes, si nosotros el día de mañana vamos a asumir un caso en el que lo único que quiere la víctima es una disculpa y la víctima no tiene capacidad de pago para sufragar nuestros honorarios, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Entonces, tenemos dos opciones, o lo hacemos a cuota, no, una sola opción, o lo hacemos simplemente pues ya por benevolencia, lo llaman, los americanos lo llaman pro bono, entonces si lo queremos hacer como acto, digamos, caritativo o humanitario, pues por supuesto lo podemos hacer, pero es importante que ustedes sean conscientes de que si lo van a hacer, lo hagan de esa forma y que sepan que no van a obtener una indemnización. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarle a la víctima, antes de firmar el contrato y antes de cualquiera de esas cosas que uno va a hacer, es usted qué es lo que pretende. Porque si usted pretende unas simples disculpas y no tiene capacidad de pago, pues si usted pretende obtener dinero de ahí, no lo va a lograr. Si usted pretende obtener satisfacción, sí lo va a lograr. Así que es importantísimo que ustedes sepan. Eso en relación con la importancia del segundo punto o del segundo principio. El tercer principio es que la víctima o el demandante debe probar el daño. Pero esa probanza del daño es distinto a probar el valor del daño. Yo siempre les digo a mis estudiantes, esto lo he repetido en varios Facebook Live, y es que una cosa es probar que la mesa existe y otra cosa es probar el valor de la mesa. Entonces, para yo probar el valor de la mesa, primero debo probar que la mesa existe. Y descendiendo, digamos, el principio al caso en concreto, para que se determine la responsabilidad en una sentencia, es determinante que el daño esté probado, mas no así el valor del daño. Por lo tanto, pueden haber situaciones en las que el daño está probado, pero no su valor. Y eso no querría decir entonces que el juez debería despachar de forma desfavorable las pretensiones simplemente porque no hay o porque no está probado el valor del daño, pero sí el daño. Eso sería injusto. Decirle a una persona que resultó probado el daño, pero que como no sabemos cuánto vale, entonces no declaramos la responsabilidad, eso sería injusto, eso sería una violación al ordenamiento jurídico. Entonces, importantísimo entender que lo determinante es que se demuestre el daño. Importante es que se demuestre el valor del daño, sí, mas no determinante. Y como acabo de decir, es posible que habiendo la existencia del daño probada, no se demuestre su valor, y aun cuando no se demuestra su valor, sí debe proceder una sentencia condenatoria. Eso en cuanto al tercer principio. Y el último principio es que la reparación del daño no se limita a la parte económica. Ya lo habíamos dicho hace un momento. Puede ser posible que nosotros solicitemos disculpas. Cuando uno habla de que la responsabilidad patrimonial corresponde a una obligación de reparar un daño injustificadamente causado que surge en cabeza del demandado, fíjense cómo el término obligación nos obliga, valga la redundancia, a irnos al campo del derecho obligacional. Y cuando hablamos o cuando nos remitimos al campo del derecho obligacional, entendemos y debemos ver que la obligación es un vínculo jurídico que ata a un acreedor con un deudor, respecto del cual el acreedor le puede exigir al deudor una prestación de dar, hacer o no hacer. Y las formas de reparar se pueden subsumir en cualquiera de estas tres prestaciones. De dar, estamos hablando de otorgar una indemnización. Cuando estamos hablando de hacer, estamos, por ejemplo, nos podemos enmarcar, por ejemplo, en pedir disculpas.
en hacer una ceremonia para hacer un homenaje a las víctimas caídas, en, por ejemplo, publicar el fallo en la página de internet de la entidad, etc. Y las de no hacer, pues son esas garantías de no repetición en las que el demandado dice yo no lo vuelvo a hacer. Entonces fíjense cómo la reparación del daño no se agota con la parte económica, con el resarcimiento económico. Ya acabamos de ver unos ejemplos en los que podríamos, además de la solicitud de la indemnización, solicitar que se pidan disculpas, solicitar que se haga una ceremonia, etc. Entonces, todo eso genera una reparación integral del daño. ¿Listo? Reparación integral del daño se puede hacer no solo con dinero, sino con todas esas. Ojo, no es con el dinero o con las demás. No son excluyentes, son complementarias. Complementarias para poder reparar integralmente el daño. Así que en un caso, ustedes pueden pedir la indemnización con dinero, la solicitud de disculpas, la publicación del fallo en página de internet, la conmemoración de una ceremonia, etc. Todos lo pueden pedir. Eso en lo que tiene que ver con los principios del daño. Y como cuarto punto, ahora sí llegamos a qué hacer si el perjuicio está probado. Ya habíamos hablado en uno de los principios y es que lo determinante es probar el daño más no el valor del daño. Lo determinante. ¿Importante probar el daño? Sí, importante, pero más no determinante. Entonces, ¿qué pasa si llegamos y estamos en un proceso en el que tenemos un daño que efectivamente está probado, pero que no existen pruebas en relación con su cuantificación? Tenemos dos soluciones frente al tema. La primera, podríamos aplicar el concepto de equidad. Cuando uno mira, al menos en Colombia, el artículo 16 de la ley 446 de 1998 establece que el daño debe ser reparado de forma integral y que una de las formas para poder establecer la reparación del daño es la equidad. Y entonces, cuando hablamos de equidad, este concepto nos permite echar mano de otros elementos que, no estando presentes dentro del proceso, sí son útiles para determinar la cuantía del daño. Ejemplo, entonces, supongamos que hay una persona que resultó lesionada en un accidente de tránsito. Esa persona que resultó lesionada en un accidente de tránsito laboraba. Sin embargo, laboraba como independiente y dentro del proceso se allegaron pruebas de que la persona trabajaba, pero por ejemplo nunca se llegó a establecer cuánto es que ganaba mensualmente, ni siquiera en promedio, ni siquiera se allegó por ejemplo la declaración de renta del último año para ver y sacar un promedio de cuánto es que ganaba mensualmente. No tenemos esa prueba. Entonces, ante eso hay varias opciones. La primera, condenar a la parte demandada arguyendo que esa persona se ganaba el salario mínimo legal mensual vigente. En Colombia, y estoy seguro que en la mayoría de los países de Latinoamérica, si no en todos, siempre hay un salario mínimo y pues se presume que la persona gana mínimo el salario mínimo. Por lo tanto, una de las formas de calcular el quantum en este caso el lucro cesante sería, por ejemplo, aplicando la regla del salario mínimo. ¿Listo? Otra de las formas es establecer, por ejemplo, o echar mano de estudios que ya se hayan hecho en otras entidades del Estado en las que se saque el promedio de cuánto una persona con las características a las que se refiere el caso concreto gana. Entonces, pongamos otro ejemplo. Un abogado, el mismo ejemplo, quien resulta lesionado es un abogado, el abogado, respecto al abogado no se logró determinar cuánto ganaba, pero sí que ganaba algún salario. Entonces, esos estudios que hacen ciertas entidades del Estado en las que dicen, mire, una persona con un abogado con 5 años de experiencia y una especialización en promedio gana tantos, $500 por ejemplo, o $1000. Entonces, ese referente también lo podría tomar el juez para tasar el daño. Ese referente también lo podría tomar el juez para tasar el daño en virtud del concepto de equidad. Voy a poner un ejemplo de la vida real que sucedió acá en Colombia en el que se aplicó algo parecido a lo que voy a mencionar. Claro, el caso que voy a mencionar es un poco controvertido y puede llegar a uno podría llegar a pensar que ahí se favoreció sin justa causa a las víctimas porque lo que ganaba la persona en ese momento pues no era el valor a lo que se condenó. Voy a poner el ejemplo.
Enrique Lou Murtra fue un ministro. Bueno, acá voy a poner el ejemplo y si las personas, si me llego a equivocar en cuanto a su cargo, les agradezco me corrijan. Enrique Lou Murtra era una persona que pues devengaba un buen salario porque era ministro en Colombia. Hacía parte del gabinete del gobierno nacional. Entonces ganaba como ministro. Por razones de seguridad tuvo que irse a otro país y cuando volvió nuevamente a Colombia, él puso en conocimiento de las autoridades que estaba recibiendo amenazas de muerte. Lo cierto es que el Estado colombiano no hizo nada y resultó muerta la persona. Demandan al Estado y cuando el Consejo de Estado está tasando el lucro cesante, pues por supuesto evalúa las pruebas y una de las pruebas era que un certificado laboral en el que establecía que él en ese momento estaba vinculado con una universidad ganando determinado salario, por supuesto bastante más inferior de lo que ganaba como ministro. Y el Consejo de Estado colombiano hizo el siguiente razonamiento y dijo, a pesar de que en el plenario reposa prueba de que existe una vinculación o existía una vinculación laboral entre tal universidad y el exministro, que a razón de la cual ganaba, supongamos, $500, $1000, lo cierto es que era posible prever que en el corto tiempo esa persona se volviera a vincular a un cargo público con un salario bastante más superior, ¿listo? Entonces lo que hicieron fue, a partir de ese razonamiento, tomar el salario que ganaba un ministro para ese entonces y calcular el lucro cesante que se le iba a dar a la familia con base en ese razonamiento. Eso es otro ejemplo entonces con base en el cual se utilizó la equidad. He traído entonces 3 ejemplos de la primera solución, que es aplicar la equidad. Y la segunda solución es condenar en abstracto. Y acá quiero traer otro ejemplo también de la vida real. Hace poco una amiga me consultó y me dijo, David, estoy bastante preocupada porque imagínate que la abogada, ella trabaja en una entidad pública, o bueno, mixta, bueno, semipública, llamémoslo de alguna forma. Normalmente las entidades públicas, cuando uno es abogado defensor, esos procesos pasan por las manos de 5 o 6 abogados hasta que sale sentencia definitiva. Entonces es muy posible que cuando uno reciba el caso, ya el caso haya pasado por otros 3 abogados y que el proceso entonces haya tenido precisamente el contacto de esos 3 abogados desde el punto de vista jurídico. Entonces, a ella le sucedió que ella recibió el caso cuando la posibilidad de presentar pruebas como demandante ya había terminado. Se presentó la demanda y con la demanda la entidad no aportó prueba del valor del daño. Y ella solicitó a la juez que de oficio decretara una prueba, un peritazgo para que se estableciera el valor del daño. Entonces, lo cierto es que la juez le negó esa posibilidad y me llamó muy preocupada. Me dijo, David, yo creo que voy a perder este caso porque la juez me está negando esta posibilidad de incluir esta prueba o también de oficio determinar un peritazgo para establecer el valor del daño. Yo le dije, no te preocupes, tranquila, fresca porque en lo que tiene que ver con responsabilidad patrimonial, lo importante es demostrar la existencia del daño, más no la causación del daño, porque la causación del daño, porque el valor del daño puede, digamos que mitigarse, la ausencia del valor del daño puede mitigarse mediante 2 elementos, la equidad que ya lo acabamos de decir, y la segunda es condenar en abstracto. Entonces yo le dije, mire, en el peor escenario, usted lo único que tiene que alegar es que hay responsabilidad, los 3 elementos están determinados, están demostrados y que en tanto no se probó el valor del daño, se abra un incidente de liquidación de perjuicios. Que parte de la base de que hay previamente una sentencia que condena en abstracto. Entonces, la segunda opción es, vuelvo y repito, condenar en abstracto. Normalmente y por regla general, el juez debe condenar en concreto, decir, mire, Juan Pérez le debe a David Peñuela $100. Tiene que condenar en concreto. Si por algún motivo uno puede condenar en concreto, lo puede hacer en abstracto determinando cuáles son las condiciones con base en las cuales se abrirá el incidente de liquidación para que se liquide ese perjuicio. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda opción. En conclusión,
Lo cierto es que no es cierto, valga la redundancia, que ante la imposibilidad de tener demostrado el valor del daño dentro del proceso, el juez deba despachar de forma desfavorable las pretensiones. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque estaría violando el tercer principio de la responsabilidad patrimonial, que es que lo importante y lo determinante es que el demandante debe probar el daño. Porque para probar el valor del daño existen los mecanismos que ya acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en Colombia, y los invito acá a que ustedes revisen los códigos de procedimiento en cada una de sus legislaciones. En su artículo 193 establece que las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes impuestos en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiera sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental en los términos del hoy en día conocido Código General del Proceso. Y nada distinto sucede en relación con el Código General del Proceso, que en su artículo 283 dice que, por regla general, el juez debe condenar en concreto, y que si por algún motivo se puede condenar en abstracto, o más bien no tiene los criterios para establecer en concreto, lo podrá hacer en abstracto y se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada. Así que fíjense cómo también los códigos tanto de procedimiento, de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, como el Código General del Proceso, respaldan el hecho de que lo importante es demostrar el daño, y que otro asunto será el valor del daño, y que habiendo demostrado el daño y no el valor del daño, podríamos aplicar entonces la figura de la condena en abstracto o de la equidad. De esta forma ya terminamos entonces la información que quería compartir con ustedes hoy. Voy a pasar a las preguntas, no sin antes decirles una vez más que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Escuela Internacional de Formación Jurídica. Recuerden que tenemos dos cursos que saldrán pronto. El primero se llama Un sueño llamado firma, un curso en el que les voy a enseñar cómo crear su propia firma paso a paso. Son 29 módulos, tiene alrededor de 14 horas y será totalmente online. El otro curso será el 18 de agosto a las 9 de la mañana, de 9 a 12 en Bogotá. Será un curso presencial en el que les enseñaré a cómo construir una demanda o cómo construir una contestación de la demanda. Tendrá un costo de 50.000 pesos. ¿Listo? Ya de esta forma pasamos a las preguntas, a los mensajes y a los comentarios. Bueno, entonces Valeria Ramírez dice: aquí estoy, muchas gracias por tu conexión. Hay varias personas conectadas: Candy Medina, Johan Calderón, Edison Javier Rey, Cristian Osorio, Jazz Bojorques. Edison Javier Rey dice: doctor, un abrazo gigante, excelente en todo. Muchas gracias, Edison, por tu comentario. Cris Valillo dice: buenas noches desde Uruguay. Muchas gracias, buenas noches para ti desde Bogotá. Juliet Mora, Mari Crespo. Paolita Castellanos dice: hola, profe. Paola, un abrazo, gracias por tu conexión. Natalie Castillo, Adel Galicia, Jairo Enrique Rojas, John Maita, Ángel Arturo Ruiz Doria dice: buenas tardes, gracias por tu conexión, buenas tardes. Jazz Borges dice: saludos desde México, gracias, un abrazo para ti desde Bogotá. Seguimos. Antonio Cabezas dice: doctor, buenas tardes Antonio, un abrazo. Sandra Patricia Verdugo dice: doctor, cordial saludo y gracias por sus aportes. Gracias a ti, Sandra, un abrazo. Juliet Mora dice: excelente tema, me gustaría que algún día se diera una charla sobre la tasación de los perjuicios. Listo, Juliet, gracias, apuntado, lo tendré presente. Juan Manuel dice: un saludo desde Neiva. Gracias, Juan Manuel, por tu conexión. Yesenia García dice: un saludo desde Acapulco, Guerrero, México. Bueno, muchas gracias. Gracias por ese saludo. Camilo Enrique Álvarez, Sandra Patricia Verdugo, Gabriel González, Alejandra Jiménez, Joana Lucía Cabezas,
Urbina Ailín, Miguel Ballina, sí, Sandra Paola Loaiza, Jessica Lozano, bueno, ahí seguimos. Uy, hay muchas personas conectadas. Joel Israel Vargas dice saludos desde Cancún, México. Bueno, muchas gracias. Lorena Luna dice muchas gracias por cada video. Gracias a ustedes, muchas gracias por su conexión. Seguimos. Antonio Cabezas dice lo más importante entonces es demostrar el daño y no la tasación. Lo más importante sí, eso no quiere decir que la tasación no sea importante. Conclusión del tema, sí es importantísimo, mejor dicho, importantísimo no, vital, determinante, que ustedes demuestren el daño. Y también muy importante que demuestren el valor del daño. Es que no tiene ningún sentido demostrar el daño sin demostrar el valor del daño. Por lo tanto, cuando ustedes estén redactando sus demandas, importantísimo que ustedes se den cuenta cuáles son las pruebas que van a aportar. Es decir, yo me siento y digo, ok, esta prueba demuestra qué. Esta prueba demuestra el daño, listo. Pero ya sé que también debo demostrar el valor del daño. Así que, ¿cuál prueba tengo a mi disposición o puedo solicitar para que se demuestre el valor del daño? Hay que pensar en las dos. ¿Para qué? Para no alargar más el proceso y luego abrir un incidente de liquidación de perjuicios, porque eso va a alargar el proceso y va a dilatar el tema. Valeria Ramírez dice, ¿por qué medio se tiene que pagar lo del evento de la demanda? Valeria, yo te paso por interno mi cuenta de ahorros, bueno, mi cuenta bancaria, para que hagas el pago. Si estás en Colombia, en pesos es 50.000 pesos. Y si estás en otro país, porque lo dije al principio, aunque va a ser presencial, las personas que quieran asistir digamos online lo podrían hacer. Abrimos un espacio para ellas y previamente pues se hace un pago por PayPal o algo así, por alguno de estas plataformas, ¿listo? Entonces ahorita ya te paso la cuenta para que si estás interesada pues hagas el pago, ¿listo? Bueno, listo, terminamos por hoy. Creo que con esto ya concluimos. A todos les agradezco un montón por su conexión. Les mando un abrazo y nos vemos dentro de no sé, el otro miércoles 6:30 p.m. Un abrazo.